Muy bien, mi saludo cristiano para todos ustedes, hermanos y amigos. Mi nombre es Carlos Mario Gallego, por la gracia de Dios pastor en la iglesia de Giraldo, Antioquia. Quiero tener en cuenta en este momento el texto de San Juan capítulo 1, verso 1, que a la letra dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Vamos a mirar desde el punto de vista teológico para que podamos tener claro una gran verdad. El texto dice: en el principio era el verbo, o ya era el verbo. No dice fue, sino que dice ya era, antes del principio. Y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo, según la antigua versión. Y en la nueva versión dice: y el verbo era Dios. Aquí el verbo se refiere al sustantivo, se refiere al autor y consumador de la obra, autor de las cosas, porque se refiere a Dios y no a la palabra ni a la acción. Si el verbo se refiriera a la palabra, diría: en el principio fue. Pero dice: en el principio ya era el verbo. Casi siempre se ha analizado este verbo gramaticalmente de una manera secular y no de manera teológica como lo declara la Biblia. En este caso, el verbo es sustantivo porque se refiere al ser que creó e hizo todas las cosas. El verbo sustantivo es el verbo ser y se refiere a un ser o a un alguien. Y la conjugación de este verbo es yo soy. Yo es el pronombre del sustantivo y después del pronombre sustantivo soy. No es una acción, se refiere a una existencia. De aquí que la palabra es muy clara al decir San Juan 1:3: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, es interesante tener en cuenta esa pronunciación. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. De ahí que es interesante este conocimiento para que podamos definir que entonces el verbo no es la palabra de Dios, sino el Dios de la palabra. A Dios gracias por este conocimiento que Dios viene dando a su iglesia y a todos los interesados en saber quién es verdaderamente Jesucristo, Dios manifestado en carne. Eso me da a mí alegría, gozo de saber que estoy en la verdad,
y todos los que han tenido esta revelación es una vida muy feliz, tranquila y llena de paz, la paz de Dios en el corazón. Que Dios les bendiga.